Buenos días tengan todos hoy, día 11 del mes 11 del 2023. Vamos a tener una vez más haciendo un recuento de las cosas dichas sobre lo que es verdadero, lo que realmente debemos nosotros o en lo que realmente debemos estar constituidos en la obediencia de los mandamientos del Señor nuestro Dios, el Todopoderoso. No es ser solo de la descendencia de Israel para ser israelita. Según Efesios 2, verso 12 y verso 19. Nosotros debemos de seguir la verdadera instrucción que los profetas y los apóstoles nos han instruido, nos han transmitido la voz de Dios. Viendo entonces que en esos versos no hay acepción de personas, Dios escogió un pueblo para transmitir su palabra, sabiendo él que iba a haber toda esta perversidad que hay hoy en día, que esporádicamente en la antigüedad habían en Sodoma y Gomorra, que la destruyó, como destruyó a los cananitas, para darle lugar a los israelitas cuando salieron de Egipto, tengan su territorio que los filisteos han querido destruir a Israel, le hacían excursiones, le quitaban animales y cosechas. Cuando ustedes leen la Escritura, ven que todo esto que estoy diciendo yo es de lo que he estudiado en la Sagrada Escritura, leyendo historia de Israel y parte de historia de Israel que la gente no conoce. Hoy en día, Se llaman palestinos. hoy en día se llaman palestinos, porque Israel siempre se llamó Israel, desde que Dios lo fundó como Israel. Era Jacob y Dios le da el sobrenombre de Israel, lo cual constituye para ser el pueblo de Israel, su pueblo, como dice ahí en las Escrituras, según Génesis 17:10. No hay diferencia. Es una línea de conduce de Dios, por lo cual es la vía de Dios, es el camino de Dios, los mandamientos de Dios, es la vestidura según Isaías 52:1. Por lo cual, en el final del tiempo, no puede haber nada de estas doctrinas creadas por el hombre a nombre de dioses. Si tuvieran dos dedos de frente, los llamados de otras religiones se dieran cuenta que son religiosos de religión muerta. Aman la muerte, no la vida. El mal, hacer el mal.
para quererse hacer un bien ellos, pero no para crear una verdad, sino para que la mentira prevalezca. Y en esa convulsión en que está el mundo, hoy en día, es que se está viviendo. Conforme a Machía dijo, el Mesías, el Ben David, como digo yo, para aclararles bien la cosa, el cual se debe llamar Immanuel, porque eso también puede ser un nombre, Immanuel. Le pusieron allá en el llamado Nuevo Testamento, que no es llamado Nuevo Testamento, nada. Es la continuación de la palabra Ataigalut, Apocalipsis. Eso lo veo yo espiritualmente por medio del Señor, que es así. No hay cambio. Para ser, como dice Pablo allí en Efesios, portador de la obra de Dios, como dije allí en Efesios 2:12 y 19. Léanlo y recapaciten. Espiritualmente usted puede ser un israelita, como les he dicho en otras ocasiones. Si usted es un verdadero oidor de la palabra de Dios y hacedor de ella. Somos muy poquitos. Dios escogió un pueblo, pero es que el pueblo tiene que ser escogido desde el punto de vista de Israel. Por eso es que las personas son ciudadanos de Israel, como dice allí Pablo en Efesios, el capítulo 2, versos 12 y 19, que está justificando al gentil la obra de Dios, el cambio espiritual que debe tener. Usted puede llamarse católico, luterano, presbiteriano, testigo de Jehová, adventista, lo que sea. Claro que testigo de Jehová es otra cosa. Porque ese nombre yo lo peleo, porque yo solo digo ahí, como dice allí en que la palabra que le dije de la palabra del Señor. Yo soy el que soy. Ahí no dice eso. No dio nombre. Cuando David no, Moisés, cuando Moisés le dice, ¿qué nombre le diré? Tú le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. ¿Dónde está entonces el nombre? Ni 4 letras, ni nada. Punto. Yo soy el que soy y más nada que eso. Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué lo dice. Echen a ver ahora, en este tiempo, de esta convulsión, como digo yo, espiritual. El enemigo ha sembrado mucha basura en las escrituras, porque el papel aguanta lo que las personas humanas le ponen. Tenemos la diferencia de las distintas escrituras. A nombre de Cipriano de Valera, Cacharro de la Reina, en la versión de 1960, fundada por el ecumenismo, que procede de las intenciones católicas. No han podido disfrazarlo todo, poner el disfraz del diablo, no han podido ponerlo todo, porque hay palabras ahí que son contundentes y textuales, según el orden, como dijo Pablo. Obsérvalo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. No es todo lo que tú lees, no es todo lo que se dice, sino lo que está firmado desde antiguo por la palabra de Dios.
No hay una sola secta cristiana de esa que no esté camino del infierno hasta el final. Yo las conozco todas. Sus fundamentos son funestos. Son fallidos. Porque no examinan. Pueden decir la palabra, nosotros examinamos para seguir el diablo engañando a esas multitudes como las tiene engañadas. Sí, dicen palabras, nosotros lo hacemos. Otras doctrinas políticas se apoyan en los antecesores, gobernadores o apóstoles de las distintas patrias que se han esforzado por hacer una constitución limpia, a favor del pueblo, que luchan a favor del pueblo. Pero hoy en día estos tiranos están luchando para favorecerse ellos, su ideología, y no a los pueblos. Esto pasa con la religión también. Vamos a leer ahora. Vamos a leer Génesis 17:10 y vamos a ver bien la instrucción que se da ahí. Leemos el libro de Génesis, Génesis, capítulo 17, verso 10. Este será mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjate, de entre vosotros está repetido 2 veces en el verso. Dice que tu simiente, pero dice vosotros. Y ustedes cuando se posesionen en el verso, ven que hay una entrada de la posibilidad que Dios da a los gentiles a que se circunciden. Les da chance. Entre mí y vosotros y vuestra descendencia. Dice, no dice vuestra, dice y tu descendencia después de ti. Y vuelve a repetir y vosotros. Sabemos que Abraham tenía muchos empleados en su casa. Era riquísimo. Y los compraba para que su hacienda fuera grande. Era un señor oriental muy rico, en oro, en plata, en todo. Hagan un análisis, ¿cuántos siervos fueron con él para liberar a Lot? Como 318 creo, si no mal recuerdo la cantidad. En ese tiempo era un buen número. Eran sus siervos. ¿Cuántos quedarían cuidando los ganados, en los haberes de los demás, de los hijos, de esos empleados de él? Pero fíjense en el verso, que es la disposición de Dios, la cual ninguna secta cristiana ha querido obedecer, porque hay algunos conflictos que el diablo ha creado en las escrituras para que no se obedezca la voz de Dios, para que entonces no queden constituidos como pueblo de Dios. Porque Dios no echa fuera a nadie.
lo constituye, cuando hizo el pueblo, allí hizo pueblo en Abraham, traspasa el mandamiento para darle firmeza, para que lo meta como leyes en el arca de Noé, en el arca de, Porque en el está- tabernáculo, ahí en el arca, para que confirmara, quede confirmado para siempre. Como yo dije ya en Isaías 52:1. En el futuro no puede haber, en la Jerusalén futura no puede haber inmundo. Ahora hay incircuncisos e inmundos también. Pero no te está hablando de este tiempo tampoco, te está hablando de un tiempo pues, más arriba, el final. Porque la Biblia habla del tiempo final. ¿Y qué te está diciendo con esta característica? ¿Qué te está informando la voz de Dios? Que el que no se constituya con eso que Él está dando, esa razón que Él está dando, es muy sencilla, lo que hay que ponerlo en práctica. Y que yo creo que hay personas que han seguido este camino que llevo yo, es el del Señor, es el del camino de Dios. Y han hecho fehaciente ese mandamiento, lo han hecho realidad, se han determinado para aborrecer la carne y obedecer el mandato de Dios. Como dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que no vivimos según la carne. Escuchen eso que digo yo a los fieles que ya hay. Que no teman en quitar el nombre ese que puso Roma. A Machías se podría llamar Immanuel. Es un acrónimo, porque es una composición de palabras. Efectivamente. Pero si le llaman el Ben David, está muy bien. Pero ¿por qué poner el nombre de aquel que iba, como dice el apóstol Daniel, digo, el profeta Daniel? Bueno, y apóstol también. Hay cosas que la gente ignoran. Iban a mudar los tiempos, las leyes, hacerle mudanza a las cosas de Dios. No, Dios las conlleva y las reafirma a través de los tiempos. Ya te ven como Pablo habla ahí. No hay excepción de personas. Tú puedes ser un chino, un japonés, un ruso, que sea, pero con la espiritualidad de ser un israelita, porque Dios te lo está nombrando. Y a la hora de la resurrección, si no la crees, bueno, allá tú y tu quirimbamba de mente. Pero si crees de verdad en la promesa de Dios, ciertamente vendrá la resurrección final. Amachías resucitó. Si no lo creemos que resucitó, ¿para qué creer entonces? Si no creemos en la actuación de la palabra de Dios que ha dado en distintas resurrecciones los profetas, Machías mismo, levantando muertos, que ya hay personas que se habían muerto para dar un testimonio a la ley, el testimonio. Hay que atarlo a nosotros, los verdaderos, y dejarnos de cosas superfluas, dejarnos de cosas que no constituyen la realidad. Así que yo le hago un llamado a todas estas sectas que tienen la oportunidad, tanto los comunistas como los islamistas,
los budistas, los hinduistas, los cristianos tienen la oportunidad dada por Dios a que se santifiquen en su palabra. Por causa de Ismael, los musulmanes se circuncidan, pero no miran las otras circunstancias y aborrecen a Israel. Pero si es que Israel lo aborreció también Esaú, por una cosa que Dios quiso hacerla así. ¿Quién le pone a Dios un obstáculo ni nada de eso para que Él haga lo que Él quiere que se haga? Amén. Llegó y dice que Saúl salió primero, pero que Ok. Jacob venía prendido del pie. La intención de que Jacob, el otro, segundo, iba a ser primero que el que era primero, que el que nació primero. Y iba a obtener la bendición. Y lleno de rencor y de ira, como Caín, que destruyó a Abel, pues siempre ha querido destruir al hermano. Y esas son las guerras que existen. Así que fíjense bien. Tú y tu descendencia después de ti. Estamos, como dice Pablo, en los pactos. Un verdadero oidor de la palabra y hacedor de la palabra está en los pactos de Dios, según Pablo. Y según, bueno, Pablo porque ese es según Dios, en todo el término de la palabra. Y que es verdad que estamos en el final. Y como se dice en Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, el Señor está reconstruyendo los últimos. Estamos en el último tiempo. ¿Y qué es lo que usted está mirando ahora los ojos? Sí, adventistas, testigos, luteranos, Religionistas, episcopales, pentecostales, bautistas, metodistas, todas las iglesias. bueno, todas las instituciones esas evangélicas, cada cual con su credo. El adventista puede decir, no, yo no soy hedionista. Allá ellos tienen su cosa, pero que nosotros estamos firmes en lo que hemos creído. Es que cada cual está firme en lo que ha creído. Está firme, pero no sabe que esa firmeza no es firme. Porque un adventista guarda mandamientos, no lo guarda ninguno. Porque ya lo está diciendo. Un siervo de Dios, el que está autorizado. Santiago, si tú ofendes un punto de los mandamientos de Dios, te va a ser hecho culpado de todo Dios. Te lo está diciendo, vas a quedar vacío. Ni en J ni en T te está diciendo Machía. No puedes quitar nada, él vino a cumplirla, tienes que cumplirla. No, que ya cumplió por nosotros, son cosas diabólicas. Él vino, Dios lo mandó para la sangre de él, Dios fue que lo mató, como le he dicho yo muchas veces. Porque él es el que lo entrega. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, nos dio, nos ha dado a Machía para que todo aquel que lo crea a él no se pierda. Háganle preguntas, ¿qué es lo que hay que creerle a Machía? Háganse preguntas. Pues la palabra del Padre que está en él. Como dice también San Juan, que él había dicho, mi doctrina no es mía, sino de que me envió, de mi Padre.
Entonces, ¿de quién va a ser? ¿Del chino de la calle Sana? No, del Eterno, que le envía a él. Las ovas que gritaban, crucificarle, crucificarle, son ordenadas por Dios también. El que tomó eso para crucificarlo, el ejército romano, está ordenado por Dios también. Porque es un rejuego en el rol de la justicia de Dios. Esta verdad que hablo, créanla, porque es el ultimátum de Dios lo que estoy dando yo. Todos en los Facebook estoy diciendo, es un ultimátum todo, nombre por nombre que yo le pongo nombre, pero es un ultimátum de Dios ya final. Así que lean bien ese verso. Tú y ustedes y tu descendencia. Leanlo bien. Génesis 17:10. ¿Y qué dice Génesis? El verso 14. Vamos a leerlo. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Le está diciendo, él será borrado del pueblo de él. Entonces, aunque tú te circuncides, si no estás observando otros puntos de la ley, es lo que decía Pablo ahí en Romanos 2:25. Romanos 2:25. Si no guardas, tú tienes la circuncisión, pero si no guardas, si no has creído a Dios en el umbramiento del Mesías, para que su sangre expiatoria que expía el pecado, si no crees en eso, estás borrándote Dios todo lo que tú tienes. Por eso es que Israel recibe guerras. Por eso es que Israel recibe maldiciones de enfermedades, porque son maldiciones, igual que todos los demás. ¿Por qué? Todo el mundo las recibe, pero es que todo el mundo está lejos de Dios, el curso del propio Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Israel subsiste? Porque son promesas de Dios. Dios no echa para atrás su promesa. El hombre puede estar pecando, pero Dios cumple lo que él dice. Pero no ven esta cosa así. Como dice el Salmo 22, 20. Creo que 16 también, no recuerdo bien. Dice, porque dice el perro mi única. ¿Por qué dice el perro mi única? Con su tal y su sombrerito. Sí. ¿Por qué lo dice? Porque eso es lo que yo veo. A mí que muerto me entierren. Porque eso es lo que yo veo. ¿Cómo yo puedo dejar de predicar la verdad y vivir en una falsedad para comer y esas cosas? También dice el Salmo, comerán los pobres y serán saciados. Eso es un cumplimiento de profético de Dios. Israel tiene abundancia de comida. Que la izquierda coja aquí este país para que vea cómo empiezan a faltar la lechita, empieza a faltar esto, empieza a faltar, qué sé yo, el petróleo, empieza, qué sé yo, como hacen allá en otros países profanos eso. Pero lo que pasa es que aquí hay cumplimiento de Dios, porque esa es palabra de Dios. No es porque Netanyahu quiere y porque los ultraortodoxos quieren. No, Dios no los oye a ellos.
Dios por medio de sus profetas, no por los ultraortodoxos, Rabino. por ningún rabino, ningún rabinato grande, ni chiquito, ni nada de eso, sino por la firmeza de su palabra. Por eso es que se cumplen las cosas. Dios destruye por medio del pueblo que lo utiliza, el pueblo militar, porque Dios es Dios de los ejércitos, verdadero. Los ejércitos Dios los comanda para hacer su voluntad. Bueno, Al Lisi, a los Olá, Hezbollah. a Sijolá, Hezbollah. o Hezbolá, Jamás. a Hamas, los utiliza Dios para pinchar a Israel, porque la avispa no se ha acabado. Sigue pinchando la avispa a Israel, porque Israel recibe la enfermedad, la dolencia, el perjuicio, desgraciadamente, por no obedecer la voz de Dios plenamente como debe obedecerla. Allá en Ezequiel se dijo, no vistas luto, y allá van los europeos a inventar el vestuario negro ese que se ponen. ¿Qué quiere decir eso? Porque está establecido que el luto es negro, es el color negro ese. Usted se puede vestir de negro, pero sin la asignación de una autoridad generalizada a que tenga que atender los bombines, eso, y el vestuario prieto. Milagro que no han hecho los talí prietos también. Tienen malos conceptos en la vida. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que es de Dios decir que se debe retirar la ley del nieto? ¿Quién está diciéndole eso a eso? Para que no se cumpla la autoridad de Dios que dijo que se iba a recoger en los tiempos finales a los esparcidos, a los que estaban en diáspora, hasta el último de la raíz de Israel. Eso es por la línea de israelita. Y que Dios va a recoger por la línea de Israel a todos los pueblos que obedezcan su palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer ahora tocante a la Pascua. Un beso. El autorizado. Lo que es la Pascua. Lo que es la Pascua, la Pascua, la Pascua. En hebreo se dice pesa. Y el sede de pesa, la Pascua, el orden de la fiesta. Vamos a leer ahora en Éxodo 12, verso 48 y 49. Entonces, leemos en la Biblia hebrea español. Léelo en hebreo y en español. Dice así en hebreo. Empieza en hebreo y en español. Veji yagur itcha ger asa pesach ladonai imol lo kol zachar ve'az ikrav la'asoto vehaya kezrach haaretz vechol arel lo yochal bo Torah achat yeh la'ezrach ve'lager agar betochechem. Y cuando viva con vosotros un extranjero que quiere comer la Pascua del Eterno, es decir, Pesaj, deberá ser circuncidado, y entonces podrá comerla como si fuera uno de vuestro pueblo, ya que ningún circunciso podrá comer la Pascua, es decir, la Pesaj. Ley única será para el nativo y para el extranjero que viva entre vosotros. Amén. Usted puede ser de cualquier pueblo, pero tiene que ser
conforme Pablo está diciendo, conforme yo estoy hablando, lo que dice la palabra en espíritu y en verdad. Extranjero, porque usted puede ser un romano, un ruso, un chino, un japonés, pero ser un israelita espiritual. Pero debe comer la Pascua, de acuerdo a como está establecida, no como la inventó Roma. Señora, acuérdense que eso es un artificio profano que va a venir al mundo, que está programado también por la profecía en Daniel 7, 7:25, como les he dicho muchas veces, y se lo seguiré diciendo, aún a través del tiempo de paz que va a venir, porque pienso que este tiempo de paz va a venir después de la destrucción de Hamas y del ISIS, del Hezbollah. Jamás. Ellos se van a tranquilizar un tiempo, pero que después, que dice la escritura, que entonces va a venir la rebambaramba, porque los pueblos van a seguir con su fantasía. Acuérdense que reina Nabucodonosor. Digo, no hay Dios como el Dios de Daniel, que revela los acontecimientos, los tiempos, que sé cuándo. Sin embargo, él siguió en la idolatría, y levantó una estatua en Susan, allá en Babilonia. en Babilonia. Pero se sabe qué hace, porque entonces sigue en la constitución de dioses extraños. Porque los filisteos, que son los palestinos, dejaron al Dagón para luego después, mucho después de Amachía, el Mesías de Israel, pusieron y constitucionaron a su nombre otro Dios por otro profeta. Amachía dijo que después de él venían profetas falsos. Pablo le predicó a los árabes. Está ahí escrito. Le predicó en la Arabia. Porque entonces ellos después tenían que tener otro Dios después de aquellos dioses falsos. Egipto, Siria, todos esos países tenían dioses. Roma, pues siguen con la idolatría. En palabras idólatras también, no en muñequitos y esas cosas solamente, en palabras de idolatría, falseadas. La manada pequeña que es Israel, según dice Mashiach, y dice la palabra, es Israel. Y seremos todos constituidos en Israel. Todos serán Israel. Al final de los tiempos en Israel. La Pascua se debe comer así como se está comiendo los cristianos. Una Pascua católica de esa que lo están comiendo también los llamados evangélicos. No, eso no es Pascua. Eso es idolatría. No pueden haber dos Pascuas. Es la que se constituyó en Israel. Que los afiliados, como dice Pablo, que son los constituidos ciudadanos, pues espiritualmente, literalmente no pueden comer una Pascua distinta tampoco. Abran los ojos. Analicen, caray. Y que de que verdad no se puede hacer dos situaciones distintas. Dios no las hace. Vamos a leer ahora también en hebreo y en español. En Números. 15. Tercer número, cuarto número, ¿no? El número es el tercer libro de Moisés. Número. Creo que es el Bamidbar, no.
El cuarto es Baikra. Devarim. No, el Devarim es el quinto, no es. Verdad, tienes razón, perdón. Bamidbar es el cuarto, Ajá, que es el número en español. el cuarto. Sí, perdón, es el cuarto número. El verso, capítulo 15, el verso 15 y el verso 16. Bien, entonces leemos en el libro, el cuarto libro de Moisés, que es Bamidbar, que es Números, el capítulo 15, versos 15 y 16. Leemos primero en hebreo. הקהל חוקה אחת לכם, ולגר אגר חוקת עולם לדורותיכם, כך הן כגר יהיה לפני אדוני. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ולגר אגר איתכם. Ahora en español. Una misma ley regirá ante el Eterno para vosotros y para el extranjero. Una misma ley y un mismo reglamento valdrá para vosotros y para el forastero que habitare con vosotros. Amén. ¿Qué dice Pablo? Mismo reglamento. ¿Qué dice Pablo? Advenedizos, ya no soy advenedizo ni extranjero. Soy heredero de los pactos de la promesa de Dios. De tener salvación, de tener vida. Es una promesa de Dios. Y que no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Dios no la hace. Ahora, cuando cualquier persona del ministerio de la vida aquí de la política o de la institución religiosa, Dirigente religioso. la inteligencia religiosa, Dirigente. no se puede desviar hacia acreditarse Acreditarse, ¿no? acreditarse con el cristianismo, porque es falso. Nosotros decimos los cubanos, mantén tu latón con tapa, es decir, no crezcas en las ideas extrañas y extranjeras, crece en las ideas de Dios, en las que constituye Dios y ha constituido para el extranjero también. Sus palabras. No que tú te ajuntes y a querer estar diciendo palabras del extranjero, porque en eso Dios no te va a ayudar. Dios es el que mueve aquí todas las cosas. Si tú le obedeces, no hay plagas ni nada. Y Dios aplaca y acorta la guerra también. Pero porque la mete como un aguijón, una avispa. Porque no hay obediencia. ¿Dónde está el santo mandamiento que Dios, por amor y misericordia, dio y constituyó en una persona, que por una persona vino la muerte y que por una persona da la vida también? A Mashiach. Que a dolor suyo sacrifica a Dios a Mashiach por el amor inmenso. San Juan 3:16. Tomen carácter, profundícense. Y miren esa referencia. No hay diferencia. La constitución de Dios está en el gentil y en el llamado judío. Para Dios todos son gentiles. No hay diferencia. Son gente.
Dios la significación de hacer pueblo único es porque Dios no tomó a los egipcios, él podía haber tomado a los egipcios, pero ya de antemano él tenía trazado el camino y no era en el camino de los egipcios, ni en los griegos, ni en los chinos, ni en los turcos, ni en los sirios, ni en ningún otro país. Él trazó su política espiritual a través de Israel y demarcó ahí, como dice el apóstol Pablo, cumples con los mandamientos de Dios, entonces eres un israelita. Gloria a Dios, amén. No cumples con los mandamientos de Dios, entonces eres un judío. No cumples con los mandamientos de Dios, eres un musulmán. No cumples con los mandamientos de Dios, eres una de las religiones hinduistas esas, o budistas. Pero si se cumple con los mandamientos de Dios, estás también, como dijo Amachía, tengo otras ovejas que me convienen traer al redil. Gloria a Dios. No puso otro redil que me conviene traerla al redil, que es conveniente. Una cosa que es conveniente es una cosa necesaria, Gloria a Dios. es vital. Y es traerlas al redil. ¿Y cómo se trae al redil? Los mandamientos del Señor. Amén. Que el Señor tenga piedad y misericordia y puedan escuchar esta voz mía. Y el like que le puedan dar a estos Facebook, Dios. sea con la actitud del cumplimiento, para que todos podamos entrar por las puertas estrechas. Amén. Los que escuchan este ultimátum de Dios a través de esta voz, igual que la de Pablo, igual que la de cualquier profeta. Aleluya, santificado, magnificado, ensalzado y loado es su santísimo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No hay diferencia. ¿Ustedes notaron diferencia cuando se leyó el cuarto libro de la Torá? La instrucción de Dios. No la está haciendo. ¿Usted vio que hicieron diferencia ahí cuando habló con Abraham? No. Hubo diferencia cuando habló con Moisés. Y guardaras en el tabernáculo ahí, en el arca del pacto, sus mandamientos que él les había hablado para las generaciones futuras. ¿En qué momento hizo un corte Dios de su ley? Ningún momento. Entonces reciban, que eso es bueno. Gloria a Dios. Vamos a dar la bendición a todo el que quiere recibir de verdad esta justicia que hablo yo, que es la que han hablado los profetas, que es la que han hablado los apóstoles. No el cristianismo, ninguna gente de esa que predica, ningún evangelista de eso. Incluso personas descendientes de Israel que están predicando a nombre de esas falsedades, de esos nombres falsos. ¿Para qué lo dan? Para irle llevándolo al bien. Yo no lo llevo al bien nada, sino es a rajatabla como Mashiach hablaba, como hablaban los profetas. Por eso es que los profetas le caían mal a los pueblos, a los gobernantes antiguamente, y los perseguían. Lean bien las escrituras. Y que el Señor los bendiga. Amén.
Yevarejeja Adonai Besmereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. Ok.